Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto abrir este primer IP Time del 2021 y seguir aprendiendo de colegas de todas partes del mundo. Como saben, tenemos el gusto de contar hoy con la presencia del licenciado Daniel Legaspi, quien nos hablará de las últimas reformas en la propiedad intelectual en México. En dichas reformas se plantearon diferentes aspectos en cuanto a patentes, derechos de autor y marcas. Pero Daniel nos va a comentar hoy, se va a enfocar en su presentación en el tema marcario, en el tema del uso, en la vigencia del derecho y algunos temas de observancia también nos va a comentar. Antes de darle la palabra a Daniel, quisiera leer un breve perfil de él. Bueno, Daniel es abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana con maestría en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías por parte de la Universidad Panamericana. Trabaja en el despacho Santa María y Esteta desde el 2007, donde actualmente funge como counsel en el área de propiedad intelectual. Daniel ha sido ponente y expositor en temas de propiedad intelectual dentro de seminarios impartidos por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI, Expo Licensing, alumnos de TEC Monterrey y el seminario en línea de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial creada por el Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial y la Universidad Panamericana. En 2020 fue reconocido por los rankings internacionales IP Stars y The Legal 500 como Rising Star y Recommended Lawyer, respectivamente, para la práctica del área de propiedad intelectual en México. Bueno, ese es una breve perfil de Daniel. Antes de darte la palabra, Daniel, quisiera, bueno, agradecer por tu presencia hoy en IP Time y para los asistentes igualmente agradecer su asistencia y contarles que el formato pues lo seguimos haciendo de 30 minutos. 30 minutos va a hablar el expositor y posteriormente dejamos unos 30 o 20 para preguntas. Entonces, sin más preámbulos, la palabra es tuya, Daniel. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a todos los involucrados en esta plataforma de IP Time. Estoy muy emocionado de poder compartir pues estas actualizaciones y estas reformas que hubo a nuestra ley. Definitivamente, pues 2020 fue un año de muchos cambios en nuestra legislación, tanto en la parte de propiedad intelectual como propiedad industrial. Y como fue pues un año de muchos cambios, desgraciadamente estos 30 minutos no nos permitirían abarcar muy bien y hablar a fondo sobre cada uno de los cambios. Entonces decidí irnos por pues lo que, no sé ustedes, pero lo que la mayoría de los clientes piden en temas de filing, en temas de defensas, en temas pues de explotación, que son las marcas. En este caso, pues tenemos el primer punto importante que hubo en el tema de las marcas, es que ya de alguna forma la vigencia de la marca ya no está sujeta a la fecha de presentación de la solicitud. Ya va a estar sujeta a la fecha de concesión. Habrá que ver, eso es importantísimo porque pues nos va a poner a pensar qué va a pasar con marcas que presentamos probablemente con anterioridad, pero nos tardamos en obtener, y marcas que se presentan un poquito después, que no se cita la anterioridad de la marca, la primera marca, y se obtiene. Pues de alguna forma tuvo un mejor derecho y consecuentemente pues tiene la forma de ejercer el derecho mucho más rápido. Pero al final pues ya tenemos esta pequeña problemática que pues se puede volver importante a largo plazo. Eso también genera pues que estemos conscientes de, yo siempre digo, de 3 diferentes fechas para que nuestros clientes estén conscientes sobre la declaración de uso. La declaración de uso a partir del 2018, en la ley de la propiedad industrial, la reforma que tuvo, se incluyó la declaración de uso. Sin embargo, bueno, y se confirma con esta nueva ley que desde el inicio pues cambia en su nombre, Ley Federal de Protección para la Propiedad Industrial, y se mantiene la obligación de declarar el uso, pero ya en los artículos transitorios de la ley
ya se nos confirma el criterio que va a adoptar la autoridad en cuestión de cuándo sí debes de presentar uso y cuándo no debes de presentar uso. Esto es importante para aquellos que tienen clientes o que tienen marcas en México, y partimos de tres supuestos. El primer supuesto es todas aquellas marcas otorgadas a partir del 9 de agosto del 2018 para atrás, no hay obligación de presentar la declaración de uso del tercer año. Simplemente va a haber obligación de presentar la declaración de uso al momento de la renovación. El segundo supuesto es todas las marcas que se concedieron del 10 de agosto del 2018 en adelante, sí se tiene la obligación de presentar una declaración de uso. Esto es importantísimo porque estamos ya en el 2021. El 10 de agosto del 2021 será el primer día que obligatoriamente los titulares de marcas mexicanas concedidas del 10 de agosto del 2018 en adelante deberán presentar la declaración de uso correspondiente. En caso contrario, se provocará la caducidad del registro, se abandona el registro. Entonces, importante tener muy bien identificada la fecha de obtención, de concesión del registro de estas marcas del 10 de agosto del 2018, para que posteriormente se pueda presentar la declaración de uso. Se mantiene también la obligación de justo presentar esa declaración de uso dentro de los siguientes 3 meses. 3 meses después de cumplidas del tercer aniversario. No hay prórrogas, no hay como en cuestiones de renovaciones que se presentan 6 meses antes, 6 meses después, no hay prórrogas. Entonces, sí me gustaría que quede muy claro eso, porque va a provocar, si no estamos de alguna forma con este conocimiento y con esta identificación de esos activos, pues podríamos provocar la caducidad de estos activos por una falta de conocimiento. El tercer supuesto, pues en este caso, es justo la vigencia de las marcas otorgadas, más bien presentadas del 5 de noviembre en adelante. Esas marcas se van a sujetar a las disposiciones de la nueva ley, y ahí, en este caso, tanto de la fecha de presentación, de renovación y de declaración de uso, pues no habrá tanto pierde, porque pues la fecha de otorgamiento, 3 años después presentas la declaración de uso, y 10 años después, 7 años después de la declaración presentas la renovación. Ahí no hay mucha confusión. Donde hay confusión es justo la fecha de concesión de las marcas del 4 de noviembre para atrás, que sigue dependiendo de la fecha de presentación. Por eso son 3 supuestos. Y yo considero que ese es como uno de los puntos más importantes en temas de lo que hubo en la cuestión marcaria, pero también hubo algunas otras disposiciones que me gustaría que supieran, desde un punto de vista de prohibiciones que ya fueron eliminadas, como por ejemplo la prohibición de los registros inmorales. Ya se eliminó completamente la disposición de que no se pueden solicitar registros inmorales o marcas inmorales. Tuvimos ahí ya una decisión de la Suprema Corte que derivó y que ayudó a que se eliminara este criterio en nuestra legislación, y eso ayuda a que algunas empresas, pues, que llegaran a tener alguna palabra que hubiera resultado inmoral, pues ahora tengan la facilidad de protegerlo. Posteriormente también, ahora en la parte de la defensa de estos derechos de propiedad industrial, pues tenemos el cambio más importante que yo lo veo. Antes, en la ley de la propiedad industrial, tenías la posibilidad o más bien tenías la obligación de agotar la parte administrativa, el procedimiento administrativo en la defensa de los derechos, es decir, en un procedimiento de infracción, para después que quedara firme esa resolución por parte del instituto, pudieras irte con un juez de lo civil para reclamar el pago de daños y perjuicios.
afortunadamente o desafortunadamente, depende con el cristal con que se mire, ya no es así. Ya puedes irte directamente a un juez de lo civil para que pueda solicitar digamos, el pago de daños y perjuicios por la violación de este derecho. Parte de dos supuestos. Una cosa es que se determine que se está violando un supuesto legal derivado de la ley de la propiedad industrial, bueno, o de la nueva ley, y ahora ya la autoridad va a determinar si efectivamente hubo una violación al derecho de la marca, ¿no? Que serían dos supuestos diferentes. Se sigue manteniendo el tema del 40% de daños y perjuicios. Sin embargo, habrá ya la obligación de demostrar efectivamente pues ahora sí el nexo causal y la afectación que se tuvo para que de alguna forma el pago de daños y perjuicios pueda resultar un poco más favorable. En la parte administrativa, pues se sigue manteniendo el mismo procedimiento, pero pues el pequeño detalle es que la autoridad le subió un 0 a la multa, y de más o menos estar contemplando o considerando multas de $100,000 máximas, $120,000, pues ahora ya tenemos multas de hasta $1,000,000, lo que vuelve o lo que convierte las conductas infractoras pues en algo que si de por sí ya era serio de analizarse cuidadosamente. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces la figura que si bien no está contemplada en la ley, pero sí en nuestra práctica, como es la búsqueda extraoficial de antecedentes marcarios, pues pasa a formar parte pues, de una estrategia o pasa a tener más seriedad. Se le debe de dar más seriedad porque ya nos va a ayudar a determinar, pues, de alguna forma, si existe o no, no nada más posibilidades de registro, pero si existe o no un riesgo latente y que de acuerdo a lo que ya vimos como posibles consecuencias económicas, pues se tendría que analizar de una mejor manera. Entonces, la búsqueda, pues en la práctica pasa a formar o trasciende a algo que ya va a ser recomendadísimo llevar a cabo antes de empezar a utilizar el registro. Algo que también está causando mucho furor es que dentro de esta cuestión de las infracciones, pues habrá que cuidarse de qué se considera uso y qué no se considera uso. Antes, en la ley anterior, pues considerábamos o a través del reglamento, para efectos de poder acreditar el uso, para efectos de la renovación, que la autoridad consideraba un uso marcario los productos fabricados dentro del país con fines únicamente de exportación. Cuando había un fin de exportación, se consideraba un uso y entonces el titular del registro podía de alguna forma ayudarse de eso para poder renovar la marca. Ahora, la ley ya reconoce la fabricación de productos para fines de exportación, también dentro de la parte de infracciones. Entonces, tenemos empresas que únicamente utilizan a México como territorio maquilador. Ha habido muchos cambios y muchas plantas, ¿no? que lo consideran, y eso nos lleva entonces a la necesidad de analizar muy bien pues qué productos se están maquilando en México para considerar también el registro de los mismos. Entonces, tomando en cuenta pues esta modificación que hubo a la ley sobre la multa que de entrada ahora ya va a ser solicitada y cobrada por el instituto, ya no es por la autoridad el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, pues yo creo que va a haber más interés por parte del INPI en hacer valer estos cobros, estas multas, y pues habría que ver también de cuánto más o menos van a empezar a sacar la cantidad de multas, ¿no? Porque al final esto es un máximo, este es $1,000,000 máximo, ¿no? Pero al menos en los 14 años que yo llevé con la anterior ley, pues nunca me tocó ver el máximo. Sé que hubo dos empresas, Genomalab, me parece, creo que en el 2014, que tuvo la imposición de una multa máxima, pero en la práctica no era tan común, pero habrá que ver ahora
pues sabiendo que el INPI tiene ahora la facultad para cobrar estas multas, pues qué tanto también vemos la imposición y la cantidad de las multas correspondientes. Importante también, ya sabemos de alguna forma entonces, dentro de lo más importante del prosecution, por así llamarlo, y la validez del registro, pues que ya la vigencia de cuándo empieza a contar y que se mantiene la obligación de declarar el uso. Segundo, ya sabemos también que mi marca se concedió antes no, nada más entonces hasta la renovación, Tania. Si se concedió en 2018, pues no hemos pasado. Habría que ver qué fecha específica del 2018 se concedió. Pero si no es 10 de agosto en adelante, hasta la renovación. Entonces, ya tenemos pues lo más importante que yo considero, que es la declaración de uso por los efectos que lleva. Si no la presenta, se caduca. Se abandona el registro, entonces puedes hacer perder bastante tiempo y dinero a los clientes. Segundo, ya sabemos qué pasa si no llevas a cabo una búsqueda correcta y qué pasa si no obtienes un registro o qué pasa si lo usas sin autorización. Esto aplicará para también todos los elementos de propiedad industrial. Importante porque las infracciones pues aplica para todos. Las causales de infracciones pues también aplican para los otros elementos o las otras figuras. Entonces, importante saber que la multa máxima ya puede llegar a ser hasta casi de $1.000.000. Y es un poquito más porque depende de la paridad de peso-dólar, pero más o menos es sobre los 22 millones, que en dólares hoy en día, al menos en México, serían como $1.100.000 más o menos. Ahora, ya sabiendo todas estas cuestiones del mantenimiento de la marca y del uso correcto de la marca y la no invasión de derechos y las consecuencias, algo también importante es que ya se eliminó expresamente de la legislación, de los supuestos legales contenidos en la ley, la obligación de presentar o inscribir la licencia de uso. Anterior a la ley, habían criterios sobre, oye, pero es que por el Tratado de Libre Comercio, los ADPICS, pues hay un mecanismo de control entre el titular de la marca y el usuario y consecuentemente yo no estoy obligado a inscribir la licencia, pero en algún momento también la Suprema Corte determinó que la ley daba más certeza jurídica sobre el contenido de lo que se contenía en los ADPICS y en el Tratado de Libre Comercio y consecuentemente sí había sí se mantenía la obligación de inscribir esta licencia de uso, pero esto derivaba o tardaba mucho tiempo en confirmarse porque el INPI digamos que no lo tomaba en cuenta y declaraba que sí se había utilizado la marca aun y cuando no había una licencia de uso inscrita. Después, en la sala especializada de propiedad intelectual, presentabas un juicio de nulidad y te podían dar la razón o no, y después en amparo se confirmaba, y al final pues derivaba en un procedimiento de muchos años donde al final sí se llegaba a declarar que era importante inscribir la licencia y de alguna forma el resultado de la caducidad se afectaba o no. Ahora ya no. Ahora ya no es obligatorio inscribir la licencia, pero yo insisto, es obligatorio tener una licencia. Es obligatorio tener una licencia para que al menos se pueda utilizar o se pueda hacer uso de este tercero en el beneficio del titular. Al mismo tiempo, yo sigo recomendando tener una licencia inscrita ante la autoridad porque al momento de entrar en una disputa sobre uso o no uso de la marca, pues si tuvieras la licencia inscrita ya hay una fecha cierta, hay un documento que está de alguna forma inscrito en el INPI y llevarías únicamente a la autoridad a determinar si esas pruebas de uso del tercero son suficientes o no para acreditar el uso. En cambio, si no lo tienes inscrito, tendrías que defender dos aspectos, tanto el uso de la marca como la validez de la relación jurídica entre las partes. Entonces, eso puede desvirtuar el sentido de la caducidad y, consecuentemente, llevar a más tiempo en la defensa de los derechos. Entonces, pues, importante siempre considerar que efectivamente ya tenemos, ya no hay una obligación, pero se sigue manteniendo la necesidad de tener una licencia de uso inscrita, no dejarlo al arbitrio de pues una interpretación.
En temas de Bueno, caducidades, sí, Cari, hola señora, ¿cómo está? bien, ¿y usted? Perdón, Cari, las preguntas, ahora que finalice Daniel, vamos a dar un espacio para preguntas. Perfecto. Entonces, en la parte del justo de acreditar el uso, algo importantísimo y creo que puede ser muy positivo para todos es que ya la ley contempla las caducidades parciales. Entonces, al final, pues nos lleva también a un supuesto donde, no obstante que no pudiste demostrar el uso, dependiendo de qué lado estés, pero si eres el solicitante o el actor dentro del procedimiento de caducidad y la persona únicamente te demuestra el uso de uno de 10 productos y a ti te interesa el noveno, pues es muy probable que entonces sí se pueda llegar a obtener o a la caducidad parcial. Habría que ver también la fecha que aplicaría para el procedimiento, porque pues las marcas viejas tengo entendido que no van a estar sujetas a este tipo de caducidades parciales, pero al menos las nuevas sí, y esto es a largo plazo. Entonces, va a permitir que más titulares puedan obtener sus registros, pero al mismo tiempo va a depurar el activo marcario y la lista de productos o servicios que protegen las marcas actuales, y nos va a ayudar a obtener más registros de manera pues más rápida. Eso nos lleva también dentro de maneras para obtener más rápido el registro, es que se sigue manteniendo de la reforma del 2018 y se incluyó en la nueva ley, que si dentro de un procedimiento de anterioridad, más bien dentro de un procedimiento de marca, te citan contra una marca y llegas a celebrar o obtienes este consentimiento expreso por parte del titular de la marca citada y lo presentas, la autoridad estaría obligada a otorgarte el registro, porque ya de alguna forma estarías demostrando que el titular de la marca pues consiente que puedas coexistir con ellos dentro del mercado. Algo importantísimo, porque también nos permite ya analizar nuevas formas de obtención de registros, es decir, no nada más irnos por las famosas diferencias gráficas, fonéticas, ideológicas, no nada más analizar la posibilidad de caducar el registro marcario alegando una falta de uso, no nada más alegando una caducidad parcial, sino también ya llegar a una coexistencia, a un consentimiento que pueda ser resuelto mucho más rápido que un procedimiento de caducidad. En época no COVID, un procedimiento de caducidad pues llegaba a tardar un año, un mes, 11 meses en la primera instancia. Ahora en época COVID pues estamos demorando muchísimo. Entonces es importante considerar esta opción, porque nos permitiría continuar con el trámite y continuar pues de alguna forma con el interés que es el del cliente, que es la obtención del registro, para que lo pueda usar y no incurra en una posible infracción, que ya vimos pues cuáles son los efectos económicos. También se incluye la figura del secondary meaning o la distintividad adquirida. Entonces, eso también ayuda a los clientes que puedan llegar a tener marcas que inicialmente pudieron haber sido no consideradas como distintivas, y cuando se llega a comprobar a través de un estudio de mercado que se obtuvo o se adquirió esa distintividad, expresamente dentro del certificado se mencionará que tienes un certificado obtenido por distintividad adquirida, ¿no? Que creo que eso también nos puede ayudar, porque nos da más posibilidades de obtener más registros que antes pues no teníamos posibilidad, porque no estaban considerados en la ley. En la parte de las marcas tradicionales y las no tradicionales, es decir, la olfativa, sonora, de certificación holográfica, trade res, todo eso se mantiene, se considera dentro de la ley, y pues ha habido muy buen resultado y muy buena respuesta por parte de los solicitantes. La autoridad poco a poco pues ha ido ya otorgando ese tipo de registros, y la verdad pues lo único que yo veo es que a ver cómo va a estar bueno cuando hagas valer los derechos en temas de infracciones o en temas de anterioridades,
pero al menos ya tenemos esa posibilidad también de aumentar la gama de activos intangibles en representación o en favor de nuestros clientes. Y pues esto, digamos, me fui muy rápido, me sobraron 3 minutitos, José, pero esto es como lo más importante que yo veo en la cuestión marcaria de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Tenemos también modificaciones en secretos industriales, patentes, por parte de la Ley Federal de Derecho de Autor también estos ya los Internet Service Providers, ¿no? También ya las posibilidades también de llevar acciones, pero pues nos extenderíamos mucho en el tema. Muchas Bueno, gracias. pues muchas gracias a ti, Daniel, por todas las posiciones. Creo que hay bastantes preguntas porque normalmente uno compara también esas propuestas con las que tiene uno, por ejemplo, en mi caso en Colombia también uno compara, por ejemplo, me parece muy bueno el tema de la concesión, esa modificación de que los 10 años se cuentan desde la concesión y no desde la solicitud en marcaria. Nosotros la tenemos así desde la concesión, entonces me parece muy positivo. En temas de patentes, por ejemplo, sí es bastante polémico ese tema que a veces es desde la solicitud y se cuentan esos 20 años y está el tema en un proceso y bueno, y finalmente el titular de la patente no termina disfrutando el periodo por el cual inicialmente pensó. Yo quisiera, bueno, la primera pregunta, invitarlos a que me pidan la palabra para hacer preguntas y ideal si activan sus cámaras, pero acá hay una, o si quieren escribirlas por el chat y yo se las voy transmitiendo, Daniel. Hay una primera pregunta que básicamente es de Tania Guaso, que básicamente la hipótesis es que si se debe presentar la declaración de uso, así su marca tiene que renovar la marca ahora, pero si tiene que igualmente pagar hacer esa Sí. declaración de uso, yo creería que sí, porque pues eso tiene efectos igualmente retroactivos, creería. No es solamente para las nuevas marcas, ¿verdad? No. Lo que de alguna forma aplicará obligatorio para las marcas en la cuestión de la declaración de uso, hay dos momentos en la vida de la marca que se debe de, y en los primeros 10 años, que se debe de presentar la declaración de uso. El primero es en el tercer año aniversario, pero ya vimos que ese supuesto solo va a aplicar para las marcas que apenas el 10 de agosto del 2021 en adelante, pues que cumplan esos 3 años. Eso es obligatorio para esas marcas. Por el momento ahorita el INPI solo está tomando nota, ¿no? Pero ya con la nueva ley, pues el transitorio, el 11º lo aclaró muy bien. Ahora, la renovación necesariamente debes de acompañar la declaración de uso, independientemente si tu marca fue otorgada hace 10 años o hace 20. Ahí sí necesariamente debes de declarar, de presentar la declaración de uso. No se acompañan evidencias de uso, simplemente se declara el uso. Y el criterio es a todas las marcas que no se hayan, más bien a todos los productos o servicios que no se señalen dentro de la solicitud de renovación, pues ya no estarán cubiertos o protegidos por por el registro en los siguientes 10 años. En esos siguientes 10 años ya no se debe de presentar la declaración de uso al tercer año. Ya es hasta el 10º. Ya es hasta el 10º año, otra vez, al momento de su renovación. La obligación de la declaración únicamente aplicaría en el primer periodo de los 10 años y solamente para las marcas, como ya lo dije, otorgadas del 10 de agosto del 2018 en adelante. Perfecto, muchas gracias. No sé si haya más preguntas por el chat, creo que no, pero yo quisiera también preguntarte el tema de la observancia de las indemnizaciones. Lo que se consagró fue como, acá en Colombia lo que se hizo hace poco, por ejemplo, fue un tema de indemnizaciones preestablecidas, en donde uno no tiene que probar propiamente pues uno tiene que probar obviamente la infracción, pero en cuanto a los daños, ya se facilita mucho más ese tema en donde yo probando la infracción puedo escoger el tema de indemnizaciones preestablecidas y por la infracción de una marca, yo probando la infracción de una marca me podrían dar una indemnización más o menos de la suma de $30,000. Tengo entendido que en México, cuando tú hablas del tema de esas multas,
¿esas multas son pues con destino al titular o es una multa con destino pues a recursos ya de la autoridad administrativa? Me quedó esa duda ahí porque no conozco bien el tema. Justo hay dos tipos de, digamos, aspectos económicos o punitivos que vas a tener que considerar al momento de la violación del derecho. En el caso, por ejemplo, de cuando inicias a través de la vía administrativa, que es la solicitud de declaración administrativa de infracción, cuando el INPI resuelva, el INPI lo que va a hacer va a imponer una multa que la va a cobrar el INPI. Tú no vas a recibir nada de esa cantidad. Una vez que tengas esa resolución, vas con un juez de lo civil y puede ayudarte a establecer una especie de daños y perjuicios. Sin embargo, tienes que acreditar el nexo causal, tienes que acreditar, pues, de alguna forma también con estudios financieros que efectivamente, pues, te causó un perjuicio y de cuánto, y al final se cuantifica probablemente un pago de daños y perjuicios, que ese sí va para ti. Lo importante ahora es que, a diferencia de la ley anterior y a esta, independientemente del monto de la multa, es que el INPI ya es quien se queda con esos recursos de las multas. Entonces, por eso el tema es que es muy probable que entonces pues el interés tiene pies. Habrá que ver entonces pues qué tanto está interesado ahora sí el INPI, ¿no? Porque ya no es, ya no se lo manda al sistema de administración tributaria, sino ya lo ejecuta él para sus propios recursos y propios usos. Entonces es importante tomar eso. Me gustaría nada más explicar muy bien esa parte, porque veo que, por ejemplo, Beatriz Bugallo también puso el tema de, oye, me parece interesante. Lo que ahora se establece también en la ley es que antes tenías que agotar esa instancia. Tú ibas a limpia, agotabas la instancia administrativa y después ibas con el juez de lo civil. Ahora puedes irte directamente con el juez de lo civil. Y después, una vez que el juez de lo civil determine que sea un pago de daños y perjuicios, también puedes irte por la vía administrativa. O sea, ya puedes ejecutar las dos, pero ya no tienes que esperarte a que el INPI resuelva. Y eso está mucho mejor para los titulares que tienen sus derechos afectados, porque antes el titular decía, tengo que invertir tantos recursos para agotar primero la instancia administrativa y después, si me quedó dinero, porque todavía no me lo van a regresar, si me quedo dinero me voy por el pago de daños y perjuicios. Ahora ya no. Ahora ya puedo yo iniciar perfectamente mi pago de daños y perjuicios y yo después decir, por estrategia, ahora quiero seguir gastando dinero, pero también para que el titular, el infractor también siga gastando dinero, pero yo ya recuperé mi daño y perjuicio a mi pago, ¿no? Entonces creo que ahora eso es importante. Qué buena ese cambio, esa reforma me parece muy importante. Acá afortunadamente creo que no tenemos ese problema porque pues acá tú puedes intentar ante la oficina de propiedad industrial, hay una delegatura especial que tiene esas funciones jurisdiccionales y pues obviamente, y ellos son los que declaran tanto la infracción como el tema de indemnización de perjuicios. No había como una declaración de infracción propiamente a la autoridad administrativa. Hay una pregunta de Aldo Fabricio y otra después de Beatriz. Entonces, si quieres poner la cámara. Sí, muchas gracias, José Roberto. Bueno, interesante, Daniel. Lo que me llamó más la atención fue el hecho de que hayan eliminado la cláusula de marcas contraria a la moral y las buenas costumbres, ¿no? Me pregunto cómo harán con solicitudes marcarias que evidentemente atenten, ¿no? Si bien es un tema, digamos, muchas veces subjetivo, pero obviamente hay casos de marcas, ¿verdad?, que son evidentemente contrarias o son racistas o son denigratorias. Entonces, si bien no hay una normativa expresa, digamos, no sé si recurriendo a los principios del Código Civil o algo, este tipo de marcas pueden ser rechazados. Y también me viene a la mente cómo sería en el caso, por ejemplo, de marcas de cannabis que se soliciten, que muchas jurisdicciones justamente son rechazadas en base a este artículo, que son contrarias a la moral buena costumbre, en algunos casos directamente son, digamos, actos nulos, ¿no? Porque por ser, digamos, contrario a la ley, ¿no? Entonces, ¿cuál a tu criterio podría ser la solución en estos casos? Sí, mira, yo creo que al final cuando tengamos un ejemplo o un caso de una marca que pueda llegar a ser considerada como racista o que incite a la violencia,
La autoridad podría llegar a decir que no es inmoral, pero que sí atenta contra el orden público y consecuentemente pueda llegar a negar el registro, basándose no en un tema de si es inmoral o no, sino que atenta contra el orden público y consecuentemente ahí sí se mantiene todavía esa prohibición. Ahora, en el tema del cannabis, es importante y es algo, me gusta que lo preguntes. La autoridad ya empezó a otorgar registros. En la autoridad ya el tema de la cannabis ya al menos antes sí lo consideraba que justo porque iba contra el orden público, la moral y todo, y que pues de alguna forma era algo que no estaba, que no era, digamos, legal, y ya empezó a otorgar. Yo de hecho, yo tuve casos donde yo tuve registros marcarios de las dos vías. Marcas que dentro de la denominación tienen, digamos, CBD, THC, cannabis, palabras que están relacionadas con la marihuana. Y al mismo tiempo también he obtenido marcas que no tienen dentro de la denominación esas palabras, pero sí consideran productos. Por ejemplo, yo tuve una marca que es marihuana para uso alimenticio. Entonces, la autoridad me lo dio. Y ahorita que ya de alguna forma se abrió un poquito más por la ley que se aprobó la semana pasada, me parece, no estoy muy al tanto de esa parte, pues yo creo que la autoridad va a tener que seguir otorgando registros. O sea, ya no le corresponderá al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial analizar sobre realmente los otros aspectos que otras instituciones mexicanas sí deben de analizar. Algo que sí siempre, no sé en sus países, pero al menos en México, pues hay veces que el INPI, y es justo la parte de la eliminación de lo inmoral, cuando un restaurante, por ejemplo, Pinche Gringo, Pinche en México es algo inmoral, por así llamarlo, y la Suprema Corte dijo, eso es que no te corresponde a ti, autoridad marcaria, en determinar el sentido de una palabra. Entonces, por ahí empezamos a ganar ese terreno y ya ahorita, pues, ya se eliminó completamente la prohibición o el supuesto de inmoral, pero sí se mantienen los otros. Gracias, Daniel. Ese tema obviamente no es pacífico, creo en el tema, en la doctrina marcaria, en la práctica marcaria también administrativa y judicial, eso siempre hay casos muy curiosos y como que no hay un consenso único. Acá yo soy partidario de ese tema también, contrario a la moral y las buenas costumbres, me parece que es una causal muy subjetiva que debe eliminarse y que normalmente en las causales de registrabilidad en cada país existe una causal para también las marcas contrarias a la ley. Yo creo que cuando hay marcas contrarias a la ley debería caber también eso. Por ejemplo, una marca racista, el examinador pues puede también justificar eso bajo el que es contrario a la ley, no tanto a la moral y las buenas costumbres, que es un tema tan cambiante, entonces, y tan subjetivo a veces. Me parece una muy buena propuesta. Ahí había, para seguir el orden de las preguntas, seguimos con Beatriz. Bueno, muchas gracias. Daniel, felicitaciones, clarísimo, muy concreto y tu exposición, ¿no? Tu planteo. Mi pregunta tiene que ver con temas de aplicación de indicaciones geográficas y marcas. Es decir, yo veo en otros casos y en otros escenarios cómo en definitiva se defiende todo lo que es el conocimiento tradicional y que tiene que ver con un lugar, ¿no? Frente a lo que puede ser distintos tipos de apropiaciones. Entonces me preguntaban cómo ha funcionado, y tú no lo indicaste como novedad, pero quería conocer un poco brevemente cómo viene ese tema de aplicación. Estás sin micrófono, Daniel, ahora. Ya. Bueno, algo importante es que ya la ley ya hace la distinción entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Creo que ya es un gran avance, ¿no? Y entonces, partiendo de esa base, ya entonces podríamos ya ahora sí considerar que los meros productos que no tienen esta intervención humana, pero que de alguna forma por las características del lugar y las condiciones geográficas aportan unas ciertas pues características a los productos,
pues ya se protegen a través de la indicación geográfica. Entonces, por el momento yo no he visto mucho, no me ha tocado ver algo, pero creo que la gran ganancia que tenemos es que ya hay indicaciones geográficas consideradas en la ley, que eso ya es un gran avance, porque antes tenías y metías todo como denominación de origen y pues estábamos en un error, ¿no? Oye, es que esto no es una denominación de origen, esto es una indicación geográfica. Entonces, pues creo que ya vamos muy de gane con el hecho de que ya en la ley están contempladas las indicaciones geográficas y en ambos casos van a seguir siendo propiedad del Estado. O sea, al final esto sigue siendo de apropiación del Estado y lo controla el Estado. Sí, está bien. Sí, no, la denominación de origen merece y requiere un mayor celo, ¿no? En la verificación. Exacto. La indicación no permite, a medida que el mercado la entienda, ¿no? Porque también está ese tema, permite un juego mucho más justo también. Bueno, muchas gracias. Dejo las demás preguntas, perdón. Hay una pregunta para seguir el orden de Lionel, después Gerardo y después Paola. Sí. Venezuela, desde la ley de la propiedad industrial, consagra el uso previo como elemento de valoración. Creería que esa causal de los genéricos y descriptivos, pues que no se refiere a, o no sé si eso tuvo cambio, pero creería que eso sigue igual, ¿no? El tema de okay, es que estaba leyendo el de Venezuela, del mejor derecho en un procedimiento. Ah, no, abajo. Ese era un comentario. Sí, si coexiste en el first use y el first to file, el derecho se consolida una vez que se... Sí, ese es más un comentario que nos hacía Lionel, pero la pregunta es que cómo quedaban la provisión de marcas con términos genéricos y descriptivos. Ok. Como variación, ¿o sí? Esta prohibición se sigue manteniendo, pero creo que la luz en ese camino es justo el secondary meaning o la distintividad adquirida. Se sigue manteniendo la prohibición de que no se pueden otorgar registros de marcas que de entrada sean descriptivas en la denominación, pero también en las características, calidad de los productos o los servicios. Entonces, al final, eso no quedó a discusión, eso ya existía en nuestra legislación y se sigue manteniendo. Nada más habrá que ver que si dentro de, pues, un cierto tiempo tú puedes llegar a demostrar que a través de agregar, no sé, el famoso .com, como hizo Booking, le das esa distintividad, porque pues este tipo de accesorios normalmente no se considera como, como distintivo, pues se adquiere y se otorga el registro. El punto es con relación a las marcas con términos... Sí, creo que iba por ese lado, si ese tema del secundario meaning cambió eso, pero sí, imagino que no hubo... Sí. Sino... En el punto de marcas inmorales, si el término es genérico descriptivo, pues si bien te eliminaron la prohibición te quitaron la prohibición de lo marca inmoral, sigues incurriendo en la parte genérica o descriptiva. Entonces, de alguna forma, pues la autoridad te lo va a seguir negando, no porque sea inmoral, sino porque la autoridad considera que esa palabra es genérica o descriptiva. Si no aplicas en ese supuesto de genérico o descriptivo, pero es inmoral, la autoridad te lo tiene que dar. Sí, no, y qué bueno que se incluyó ya desde la legislación, se permitió el tema de la distintividad adquirida o el secondary meaning. Me parece que es muy importante que eso se acoja para los... Lo único que ahí creo que va a ser un reto para nosotros abogados, no sé ustedes qué opinan, es tener o encontrar una buena agencia que realice estudios de mercado, que entienda el concepto. Porque al final, pues, tu argumento principal y tu elemento principal, pues, va a ser esa prueba. Pero, pues, a mí en la práctica me ha tocado que al menos las agencias de publicidad aquí en México rara vez saben de propiedad intelectual en general. Entonces, habría que más bien empezar si alguna persona quiere llegar a incursionar en ese aspecto, pues habría que ver más bien qué agencia sería el encargado. Y la agencia que encuentre ese hilo o que encuentre esa necesidad o que sepa cómo solucionarla, va a ser la que marque el camino. Claro, sí, ese tema siempre se va a volver muy probatorio. Seguimos con Gerardo y después Paula.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Daniel. Mucho gusto, Gerardo Betanzos de Guanajuato, México. Tengo una pregunta, bueno, un cuestionamiento, quería saber tu opinión. Yo tengo actualmente, pues bueno, un trámite de una marca cuyo nombre, hablando ahorita de las palabras que son en contra de la Inmorales. moral y las buenas costumbres. Mira, la marca que yo estoy presentando es FCK, todas las letras juntas, FCK IT. Y el instituto me la está objetando porque Por ser ellos fucked. prejuzgan, sí, exactamente, que se trata de fuck it. Entonces, bueno, obviamente ya presenté mi contestación de anterioridad, probablemente pues me voy al recurso de revisión. Pero en tu opinión, o sea, ¿qué opinas de esa palabra? O sea, ¿la Yo no la consideras veo inmoral? inmoral, no. No es Y de nada inmoral. hecho, no, y de hecho había una línea de ropa hace un par de años que se llamaba FC UK, Ah, ok. algo así, que también se trató de considerar, pero al final, o sea, mi punto es, si otorgar un pinche gringo, Sí, te tienen que dar la tuya, porque de entrada la tuya, yo diría que es evocativa, de alguna exacto, forma no da a entender, ni se escribe tal cual. exacto, también. Y no incita justo un poco como Fabricio dijo, oye, ¿qué pasa con esas marcas inmorales que pueden llegar a atentar al orden público? Yo no veo eso. Sí, Sí, y también si es, por ejemplo, para una, no sé, ¿es una línea de ropa o es qué una es? línea de ropa, sí, así es. Menos, o sea, al final Sí, es algo que no tiene ningún tipo de, no sé, si fueran para servicios de radiodifusión o para de ok, alguna forma algo que tenga que pueda alterar el orden público porque vas a hacer un canal de radio o que vas a hacer algo que pueda llamar masas, así es. discutible. Pero en Sí. el caso de una marca de ropa, no. No, y fíjate que incluso encontré una marca para servicios que se llama Partido Único de Jodidos y Asociados. O sea, el hecho de ya otorgar la palabra jodidos, o sea, creo Sí, que, o sea, te la tienen que otorgar. Ese fue uno de mira, mis argumentos. con eso. Y lo único que sí es que yo no te recomiendo que vayas al recurso de reconfirmación, es decir, el Okay. recurso de revisión. Sí, así es. Porque pues al final el INPI es juez y parte. Entonces, Sí, vete sí, sí. directo al juicio de nulidad si te La llegan a juicio de negar la nulidad. marca y después te vas a amparo y estoy seguro que te la van a dar. Ok, te agradezco mucho, Daniel. No, hombre, ¿de Saludos. qué? Gracias. Bueno, seguimos con la duda de Paola. Gracias, José. Bueno, muchas gracias, Daniel. Súper interesante. Comparto las palabras de Beatriz que decía que porque, claro, hablar de toda una ley, pero no es sencillo en el poquito tiempo que te dimos y la selección de cómo lo fuiste encarando nos da una idea muy, muy clara, como para después, obviamente, caso a caso ir profundizando. Mi consulta puntual es la siguiente. En una infracción que está siendo tramitada en sede administrativa sobre un modelo de utilidad, ¿qué pasa hoy? O sea, si ya está siendo tratada de hace muchos años con toda la serie de etapas en vía administrativa que tienen ustedes, que son bastante, a veces me pierdo el hilo, incluso va a recurso, viene, va, responde, sube, va al INPI, la sala especializada y demás. ¿Se puede hoy día iniciar en este escenario la vía de reparación en sede civil? Mira, lo que establece los transitorios es que de alguna forma que todo lo iniciado anterior a la fecha de la nueva ley se sigue sujetando bajo las disposiciones de la vieja ley. Okay. Estoy tratando justo te lo voy a mandar por mail para mandarte justo cuál es el pronunciamiento de la autoridad en el tema de todo lo que se haya presentado antes de, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Te comparto mi mail a ti, así después me lo Sí, envías, Daniel. Gracias. sí. Perfecto. ¿Algunas dudas adicionales? Bueno, yo quería aprovechar pues el tiempo que nos queda también para seguir cuando hablamos de las marcas genéricas o descriptivas, todo ese tema del cannabis, acá también hacer un comentario. Acá pasó algo similar a México, en donde
las marcas, al principio también se solicitaron marcas con nombres relativos al cannabis o a la marihuana y fueron negadas, pero sí, la oficina creo que ya ha visto y se negaron también por la causal de buenas costumbres. Yo creo que acá también ya había comentado un caso de una marca que se presentó acá en Colombia, que es Maracachafa, que es como un slang para decir marihuana y se negó por la causal de que era una marca contraria a la moral y las buenas costumbres y posteriormente pues se revocó esa decisión y se negó fue por un tema una marca por utilizar un nombre de uso común, ¿sí? Pero no ya por la causal es, en donde ya tenemos como más flexibilidad en cuanto a aceptar ese tema y el tema de la marihuana recreacional, pero me parece muy buena la iniciativa mexicana de haber eliminado eso. Sé que el tema no es pacífico, pero estoy de acuerdo en esa iniciativa, en esa reforma. No sé si, Lionel, quieras activar algo de tu cámara y vi que escribiste algo. Ah, no, pero era respecto a la notoriedad, a la prueba de la notoriedad, que sí, efectivamente, acá en Colombia las pruebas también son lo que decía Daniel, de contratar una buena agencia de mercadeo, marketing para probar la notoriedad es bastante, tienen que ser pruebas muy completas, a veces se exige esa prueba en la mayoría de eventos, pero pues no es necesaria, pero sirve mucho en la práctica y tal como lo decía Daniel, es muy importante como ese conocimiento previo que ellos puedan tener para probar efectivamente la notoriedad o en estos casos como la distintividad adquirida que hablaba Sí, Daniel. ahí, perdón que te interrumpa, José, pero algo que sí me gustaría dejar claro es que, por ejemplo, en el tema de las marcas notorias y famosas, que es las marcas que nuestra legislación considera, a diferencia de las marcas que adquieren esa distintividad adquirida, cuando me refería que va a ser complicado que las agencias entiendan el tema de la distintividad adquirida y que puedan llegar a dar los fundamentos, es que yo nada más sería para eso, porque para el tema de las marcas notorias o famosas, eh, sí hubo un cambio en la ley donde de 15 requisitos nos dejan ahora en 6, pero siguen manteniendo como requisito importante y esencial, de hecho son los 3 primeros puntos de los requisitos, es el estudio de mercado. Y en eso ya hay unas 2, 3 agencias de publicidad en México agencias de mercadeo que sí ya están muy familiarizadas con ese tema, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el reto va a ser que estas mismas agencias entiendan lo que significa la distintividad adquirida y que puedan de alguna forma estructurar un poco las preguntas, chance utilizando la misma fórmula y el algoritmo de número de encuestas para que se pueda comprobar que a nivel nacional, pues ya la gente ubica cierta marca o cierta palabra, que si bien puede llegar a ser genérica o descriptiva, como una marca. Entonces, por ahí va el reto. Pero en México al menos ya estamos bastante familiarizados con el tema de las marcas notorias o famosas y de hecho la autoridad hay veces que estima las marcas, ya ellos las estiman, no tiene el mismo efecto y validez que una declaratoria, pero las declaratorias también ya ya llevan mucho rato otorgándose. Pues, muchas gracias ahí por esa aclaración también. Una duda que yo tenía frente a la declaración de uso marcario es si tú, porque entiendo que lo implementaron, pero si tú estás de acuerdo en ese requisito de haber implementado eso, acá por ejemplo no lo tenemos, acá simplemente pues si no tenemos que presentarlo y alguien puede presentar acciones de cancelación por no uso dentro de un periodo posterior de 3 años a la concesión de la marca, pero quería preguntarte si digamos esa propuesta tú estarías de acuerdo en haberlo hecho. Sé que en Estados Unidos lo tienen y pues en otros países también, pero tal vez en Estados Unidos es como el ejemplo a seguir, digamos, en ese tema de esos requisitos. Pero sí quisiera saber tu opinión sobre ese punto. Sí, yo soy partícipe de las declaraciones de uso. Yo sí soy promotor de las declaraciones de uso porque, a ver, fuera de las empresas que de alguna forma puedas llegar, lo voy a replantear. En México más o menos se solicitan
170, 180,000 solicitudes por año, ¿no? De las cuales podríamos decir que 50% son de empresas o de despachos, y el otro 50% está dividido entre marcas que llegan por el protocolo, pero échale que todavía tengas unos 40,000 solicitudes de lo que yo llamo del solicitante de a pie. No tiene muchos recursos el solicitante de a pie. No tiene dinero para pagar, digamos, un procedimiento de 5 años. Y consecuentemente no sabe si esa idea o ese producto puede revolucionar la industria. Entonces, el permitir que haya declaraciones de uso, ya obligar, pues de alguna forma es simplemente confirmar la obligación y el derecho que te da la autoridad al momento de otorgarte el registro. Tú tienes la obligación de utilizar la marca y tienes el derecho de usar la marca, pero sigue siendo una obligación, porque al final te van a dar justo la parte de, pues, esta concesión exclusiva, temporal, pero al final es una concesión exclusiva. Entonces, para permitir el libre comercio, creo que el hecho de que la autoridad haya considerado su declaración de uso ya como obligatoria, pues nos facilita a todos, a todas las personas, a todos los usuarios de marcas, el poder de alguna forma no invertir tanto dinero cuando es el caso, ¿no? Y al mismo tiempo hasta para las empresas. La mayoría luego de los procedimientos que las empresas instauran en contra de las personas físicas es que luego no los encuentran. Entonces se tardan años todavía más el sistema porque no hay la notificación, no se puede hacer y eso. Entonces, al final, es un arma de dos filos, sí, pero creo que el beneficio que proporciona para todas las partes es mucho mayor que el no haberlo considerado. Yo creo que ahí el tema, a diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos lo pone entre el 5º y 6º año, es que te da un año para presentar la declaración de uso. Aquí nada más te dan 3 meses. Entonces, pues es un poquito más complicado esa parte. Es lo único que yo le metería de pero, ¿no? De, oye, hubieras dado, pues, un poquito más de tiempo, ¿no? 6 meses. Pero yo sí creo que la declaración de uso nos va a traer muchos beneficios positivos porque parte del sentido limpio es depurar la base de datos. Entonces, y algo importante es que al momento de presentar la renovación, no hay forma de que no te salves de la declaración de uso. O sea, ya es un apartado dentro de la renovación. Y el INPI expresamente dice que si presentas la renovación sin mencionar esa parte, te van a requerir y si en un cierto plazo que te da la autoridad no contestas, pues abandona el trámite y se caduca la marca. ¿Y cómo es las tasas, la cuantía, pues, para un emprendedor que tenga que estar presentando eso, las tasas como que están asequibles para... Sí. Ah, okay. Mira, justo Víctor Arenas lo dijo, o sea, la declaración de uso justo evita y el secuestro de marcas. Eso creo que también es importantísimo. Sí, tal cual. Sí. Sí, no, yo te comentaba es porque a veces lo veo no tan claro por ese tema que en todo caso sí existe la posibilidad de cancelar por no uso, a diferencia, por ejemplo, de Chile, que ni siquiera tenemos en Chile declaraciones por no uso ni posibilidad de que alguien cancele, que ellos hacer eso. Pero sí, eso a veces me genera esa preocupación, pero si las tasas son accesibles, me parece bien que exista precisamente para evitar ese tipo de situaciones que se tengan los derechos como un saludo a la bandera simplemente y no se permita a terceros que de verdad pueden estar interesados, además Claro. de esas bases de datos de las oficinas de propiedad industrial. Claro, mira, una vez cuando todavía Mike Margain era director del INPI, yo le hice una pregunta sobre, oye, ¿por qué las tarifas en patentes sí traen un descuento y en temas de marcas no? Y antes no lo entendía y ahora sí. Si quieres tener un negocio y no tienes para pagar tu marca, pues ya empezamos mal. Y las tarifas realmente son muy baratas. O sea, cuando ya consideras los alcances que te da los 10 años de protección, si sumas lo que pagas en gastos gubernamentales de la presentación de la marca y la declaratoria antes de la renovación, son como 4,000 pesos, que es el equivalente como a $200. Si lo divides entre los 10 años, pagas más de Netflix
que lo que te cuesta el mantenimiento de tu marca por los 10 años. Entonces, creo que es un valor bastante accesible y que permite justo que no haya secuestros de marca, que haya otras consideraciones. Bueno, no, perfecto, Daniel. Pues nuevamente te agradezco por tu tiempo, por tu preparación y en nombre de todo el equipo de IP Time. Y bueno, súper interesante, la verdad, conocer todos estos temas en México. La verdad es que sí, no, desconocía que era una reforma tan de fondo. Pues no he leído, solo he leído como algunos artículos, pero sí me sorprende que sí, que de verdad pues se modificaron diferentes temas que creo que ayudan a la propiedad intelectual y pues sé que también en derecho de autor y en patentes hay modificaciones importantes, pero por el tema del tiempo pues no pudimos. Sí, De pronto pues a futuro también más adelante para un próximo IP Time puede ser un tema. Y nuevamente gracias a todos los asistentes hoy por conectarse y apoyar este proyecto que nos ha salvado también a muchos la pandemia. Oye, José, nada más para que sepan una cosa de lo que fue sustancial la reforma, o bueno, la nueva ley, es que de 230 y tantos artículos que era la ley de la propiedad industrial, ahora son 410. Wow. Entonces, eso te da un poco pues, de idea de más o menos qué tanto contenido trae la nueva ley. Wow, bastante, sí. Yo siempre digo que México y Colombia se parecen mucho en muchas cosas. Sí, Bueno, mil gracias nuevamente y nos vemos. Bueno, aprovecho la próxima para anunciarles la próxima semana tendremos en el tema de los NTF a Pablo desde Argentina. Pablo ya nos ha acompañado previamente si no estoy mal, en dos o un IP Time y también pues es un tema súper actual e interesante que tendremos de hoy en 8. Con Muy esto. bien. Bueno, saludos a todos, Daniel, un gustazo conocerte y muchas gracias. igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao.